Bienvenidos todos a esta charla Transforma tu dolor y sana tu corazón. Este es el momento de, primeramente, darle gracias infinitas a todos por estar aquí. Gracias por tomarse este tiempo para conversar conmigo, para estar presentes, para decirle que sí a un espacio de aprendizaje, a un espacio de conexión que es tan importante en estos momentos, porque yo me imagino que si ustedes están aquí porque han vivido o están viviendo o les llamó la atención este tema que tiene que ver con el dolor emocional, con el duelo, con las pérdidas, de cualquier forma que ustedes lo quieran llamar. Hay algo importante que ahorita les quiero preguntar. Cuéntenme desde dónde se están conectando, qué ciudad y qué país. Y ahorita les voy a comentar qué es cuando vamos a empezar a jugar, porque este Zoom tiene algo que se llama poll o encuestas. Entonces vamos a llenar una encuesta. Es rapidísimo. Esa encuesta va a durar máximo 30 segundos. Ahora sí, qué bueno. Gracias a todos por estar aquí, por compartir. Qué rico que puedo saber dónde andan todos y que los puedo ver. Ok, soy María Alejandra Celis. Soy María Alejandra Celis Llanes. Antes de decir quién soy como profesional, me gusta hablar de quién soy como ser humano. Y porque he trabajado muchos años en el tema de autoestima, los que me conocen saben que es así, siempre me identifico con las cualidades y esas características y dones que me representan para poder decir que estoy haciendo lo que estoy haciendo porque cuento con todas estas cualidades y estos dones. Me reconozco como una mujer valiente, atrevida, compasiva, servicial, positiva, resiliente, me he levantado de muchas cosas, aprendiz incansable, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, amorosa, buscadora, transparente, me encanta compartir quién soy, lo que pienso y lo que hago de manera transparente, genuina, sincera. Ahora sí, trabajo y como life coach, como coach holístico. Soy life coach certificada por la Universidad de Miami. He trabajado por muchos años como coach holístico, como guía espiritual. Soy maestra de vida y de autoestima, certificada por el Proyecto Internacional de Autoestima también. Y en los últimos 8 meses me dediqué de lleno y a profundidad y por eso estoy hoy en día certificada como especialista en duelo por el Grief Recovery Institute, que es el Instituto para la Recuperación del Duelo. Lo pueden buscar en internet como The Grief Recovery Institute. Hay muchísimos, más de 800 especialistas certificados en este tema de duelo, pero solamente 17 personas estamos certificadas en español por este instituto. Soy una mujer bendecida por lo que hago y definitivamente disfruto, aunque parezca mentira, este trabajo que hago, que aunque muchas veces resulta bastante fuerte, porque por supuesto trabajo con el dolor de las personas, trabajo con momentos difíciles que esas personas han vivido, eh, y trabajo con las emociones, por supuesto. Para mí es un regalo verdaderamente hacerlo, porque yo también lo he vivido. Yo estoy aquí porque yo he vivido pérdidas. Y el dolor que tú o cualquier persona que viene a trabajar conmigo pueda estar sintiendo no me es ajeno, porque lo he vivido. Y cuando te digo que lo he vivido, y lo digo en mi libro De las cenizas al amor, si alguno no lo conoce, pues se los recomiendo. De las cenizas al amor se llama mi libro, lo saqué en octubre, el 30 de octubre del año pasado, del 2021, lo bauticé, salió a la luz por primera vez. Y en mi libro De las cenizas al amor cuento un poco mi viaje, ese viaje de transformación que he vivido gracias a una cantidad de pérdidas, una tras otras que he vivido. De hecho,
durante toda mi vida, pero en este caso las que me hicieron escribir este libro fueron cuatro pérdidas que viví en el año 2013, que fueron el suicidio de mi segundo esposo, la muerte de mi papá seguidamente a los 4 meses, a los 2 meses tuve que poner a dormir a mi perro con un cáncer linfático y 2 meses después, sí, 3 meses después, tuve que renunciar al trabajo, uno de los trabajos que yo más he disfrutado y más he amado en mi carrera profesional, que fue trabajar con familias para la Universidad Estatal de Arizona en un programa que se llama American Dream Academy. Algo que me llenaba el alma, sinceramente, porque era una mezcla de trabajo con los padres, con las familias, pero también con la parte de la autoestima, con la educación familiar, que yo creo que es tan importante en la humanidad, educar y preparar a la gente para que entienda la importancia de la familia y del trabajo en familia. Yo sé que si tú estás aquí y estás escuchando esta charla es porque has vivido pérdidas o estás viviendo el dolor de alguna pérdida, y aunque tus pérdidas sean diferentes a las mías, porque a lo mejor no tienes ninguna de estas que yo nombré, yo entiendo tu dolor, porque el dolor no se trata del tipo de pérdida, el dolor se trata de la relación que tú tenías con la persona o con la situación o eso que perdiste. Entonces, esa es la intención mía. Estoy aquí para eso, para ayudarte, para enseñarte un poco mi camino y para contarte todo lo que he vivido durante los últimos años y cómo he podido transformar ese dolor en un camino de felicidad, inclusive de servicio. Por más de 20 años yo tengo acompañando a personas individualmente y en grupo, primero como facilitadora del Proyecto Internacional de Autoestima, después continué como facilitadora del programa de American Dream Academy, también como life coach y como coach holístico, pero en los últimos 4 años me he dedicado más y me he enfocado más en las pérdidas y en el duelo. Y una de las cosas que me sucedió cuando saqué mi libro en octubre fue que, pues, en mis redes sociales hablé cada vez más del tema de las pérdidas y me di cuenta de que mi comunidad comenzó a crecer de una manera desproporcionada, diría yo, porque fue como de 0 a 100, fue muy rápido, pero me daba cuenta que había una gran necesidad, sobre todo, de qué hago con este dolor, qué hago con este dolor. Todo el mundo es qué hago con este dolor. Y aunque yo supe mi camino de qué hacer con mi dolor, porque gracias a que soy life coach, a que he trabajado por tantos años en mí, yo estoy trabajando en mi desarrollo personal y en mi crecimiento espiritual desde que tengo, no sé, desde que tengo 24 años, más o menos, 25 años. Hoy en día tengo 58, o sea, estamos hablando de un montón de años. Pero en ese momento me puse a pensar y dije, qué responsabilidad tan grande tengo de tener que acompañar a personas con un dolor tan grande, tan profundo y además tan delicado de trabajar. Porque ahí no estamos hablando que vamos a trabajar con la mente, con el intelecto, ahí estamos hablando de que vamos a trabajar con las emociones, con el corazón, con la sensibilidad, con la vulnerabilidad. O sea, hay muchas cosas involucradas en el tema del duelo. Entonces, eso que he aprendido, he entendido también que ha tenido un propósito en mi vida. Para mí, y lo digo también en mi libro De las cenizas al amor, todo en la vida tiene un propósito. Y aunque el dolor esté allí y aunque yo haya tenido que pasar por mis procesos de duelo, de desesperación, de vacío, de tristeza, de falta de energía, que los tuve igual que los tiene todo el mundo, eso que yo he vivido, eso que viví, me ha llevado de la mano a hacer algo mucho más grande en mi vida que yo jamás me imaginé. Y eso más grande que yo empecé a vivir, empecé a hacer y empecé a descubrir gracias a todo el dolor que tuve, me le dio un nuevo sentido a mi vida. Y quizás esto
te va a sonar raro, pero ojalá que te suene bonito, porque muchas veces ese dolor tan grande o esos momentos de pérdida seguidos que vivimos en algunos casos, o trágicos en algunos casos, como fue el mío, de mi esposo, te llevan a hacerte más compasivo, te llevan a hacerte más, a internalizar más sobre la vida, a internalizar más sobre qué vine yo a hacer a este mundo realmente, qué quiero hacer yo con el tiempo que tengo de vida, qué quiero hacer yo con cada día de mi vida cuando yo me levante, en vez de quedarme sumergida en el sufrimiento, en el no puedo salir de aquí, en no tengo fuerzas para salir adelante. Ojo, y yo no estoy diciendo bajo ningún aspecto que no vivas, que no sufras, que no te duela, sino te estoy diciendo que todo tiene un tiempo y que lo mejor del mundo es buscar herramientas o buscar ayuda para que podamos ir caminando ese proceso de dolor emocional, ese proceso de pérdida, de que las cosas cambian repentinamente y que nosotros podamos ir consiguiendo herramientas que me permitan ir saliendo paso a paso de ese dolor. Eso es lo que yo hoy en día hago. Eso es en lo que se ha convertido mi propósito de vida, mi misión de vida, es acompañar a las personas a atravesar o a transitar ese camino de duelo, de dolor, de pérdida, de cualquier tipo. Poder conseguir toda la, toda la información necesaria para poder juntarla y poder hacer de esas memorias, de esos recuerdos, una oportunidad de recuperación, una oportunidad de, en vez de quedarme sumergida en el dolor, en la tristeza, en el no sentido, en la depresión, yo pueda agarrar todo eso y pueda convertirlo en un propósito de vida, en un servicio a la humanidad. Y ese es mi primer llamado. Convirtamos lo que vivimos en un para qué. Porque en vez de, y lo digo de corazón y lo digo con mis manos en el corazón porque así fue y los que me conocen saben que es así. Siempre, desde el momento en que viví tantas cosas, siempre le pedí a Dios, muéstrame el para qué de todo esto. Muéstrame para qué yo estoy viviendo esta situación. Porque detrás de todo esto que yo estoy viviendo, tiene que haber algo más grande que yo aún no puedo ver, pero que en el momento que yo salga de todo esto que me duele, yo lo voy a poder palpar. Y eso que yo voy a poder palpar me va a dar la oportunidad de ir con ese conocimiento, de ir con esa experiencia, de ir con esa sabiduría, a darle la mano a otros para poder continuar también. Porque si es verdad, no es fácil. Que yo les diga que esto es fácil, no es fácil. Es un camino que tienes que recorrer y tienes que recorrer con valentía. Tienes que recorrer con compasión, contigo mismo además, ¿sabes? Con entendimiento. Y tienes que recorrer, y yo siempre digo tres palabras que son súper importantes. Tienes que recorrer el proceso de duelo con paciencia. Tienes que tener paciencia contigo, con el proceso, con lo que sientes, inclusive con la gente que tienes alrededor. Porque, y lo vamos a hablar más adelante, no fuimos educados para perder, fuimos educados para ganar. Entonces, como no tenemos muchísima información, nosotros tenemos que ser pacientes. Pacientes con lo que sentimos, pacientes con nuestros humores, pacientes con nuestros pensamientos. Y la segunda es conscientes. ¿Qué tenemos que hacer? Hacernos conscientes de lo que estamos viviendo. Y hacernos conscientes es darnos cuenta, es traer al presente eso que yo estoy viviendo, que aunque no me guste verlo, lo tengo que ver para poder resolverlo. Lo tengo que ver para poder tomar acción y dar los pasos necesarios para continuar hacia adelante y para poder salir, digámoslo así, se oye un poquito feo, para poder salir de ese hueco y poder continuar mi vida. Porque todos tenemos una vida por delante y nosotros, ninguno de nosotros sabemos cuándo nos toca irnos de aquí. Entonces, mi pregunta siempre es la misma.
¿qué vamos a hacer con ese regalo que tenemos cada uno de nosotros que se llama vida? ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Cómo vas a utilizar tu vida tú para continuar aprovechándola sabiendo ya que se te puede ir de las manos en cualquier momento? Y en lo que se te vaya de las manos, se te fue. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esa vida que cuando te vayas de este mundo, yo siempre lo digo, yo quiero que la gente me recuerde con gratitud, con amor, con que diga, wow, María Alejandra llegó en algún momento de mi vida y María Alejandra me ayudó a esto y a esto, o yo recibí de María Alejandra amor, o yo recibí de María Alejandra sus meditaciones, o yo recibí de María Alejandra acompañamiento, o María Alejandra me ayudó a mí a ver la vida de una manera diferente. Y la tercera palabra es presencia. Si yo cuando estoy viviendo un duelo no me mantengo en presencia, presente es estar aquí y ahora. Que yo pueda decir, ok, yo puedo estar viviendo el momento más duro y más difícil de mi vida, pero yo estoy aquí, estoy en este momento presente. Lo que pasó en el pasado, ya yo no puedo hacer nada con lo que pasó en el pasado. Y lo que va a pasar en el futuro, tampoco lo controlo yo. Yo lo único que controlo es mis elecciones presentes, es mis pensamientos en el presente, es cómo yo respondo ante las situaciones de mi vida en el presente. Y eso es lo que me va a dar la oportunidad de no caer en la depresión o de no caer en un sufrimiento ilimitado, inacabable, extenso de una manera que parece que no se te va a acabar nunca lo que sufres. Entonces, si yo tengo paciencia, tengo conciencia y me mantengo en presencia, el duelo puede ser más llevadero. O por lo menos con esa presencia, con esa paciencia y con esa conciencia, yo tengo la capacidad de elegir lo que yo quiero para mi vida, sin dejarme sin dejarme atrapar, es la palabra, sin dejarme atrapar por las emociones o por los pensamientos que me atormentan y poder dar un pasito cada vez para mejorar mi vida, para continuar mi camino, para seguir adelante. Porque siempre que hay un final, recuerda esto, siempre que hay un final, también hay un nuevo comienzo. Entonces, si yo estoy viviendo un final de algo, ok, sí, estoy viviendo el duelo de ese final o de eso que se acabó que ya no está, pero también estoy viviendo un nuevo comienzo. ¿Qué voy a hacer yo para ese nuevo comienzo? ¿Qué voy a hacer yo para que ese nuevo comienzo sea algo bien diferente en mi vida? Ustedes se registraron en esta charla, pienso yo o creo yo, porque han tenido una pérdida importante en sus vidas. Y ahora yo quiero que ustedes me cuenten y vamos a la parte interactiva para que no sea María Alejandra solamente nada más hablando. ¿Qué tipo de pérdidas has vivido? Yo te conté que tuve la pérdida de mi esposo por un suicidio, mi papá por una enfermedad, mi perro que se murió de un cáncer, mi pérdida de trabajo, después de eso perdí una cantidad de dinero grandísima y en edades tempranas perdí mi nombre. Ahorita compárteme, ¿qué tipos de pérdidas has vivido tú? Ahí tienes en la encuesta qué tipo de pérdidas has afrontado tú. Y a veces tenemos más de una, pero muchas veces no sabemos que algunas cosas significan pérdida. Y ahorita más adelante te voy a explicar. ¿Por qué? Porque entendemos que hacemos duelo solamente cuando se nos muere alguien. O entendemos que hacemos duelo o tenemos una pérdida emocional cuando nos divorciamos o nos separamos de nuestra pareja. Y resulta que duelo también podemos hacer porque se nos van los hijos de la casa, también podemos hacer porque nos mudamos de una casa para otra, también puede ser porque se acabó una etapa de nuestra vida. Miren, esta la digo yo siempre, las nuevas mamás que tienen sus bebés por primera vez viven momentos de duelo. Lo que pasa es que nadie les dice que ese momento de duelo es natural y es genuino que lo vivan. ¿Por qué? Porque tú dejas de ser una mujer, digamos, individual, soltera, para ahora tener un bebé que aunque lo amas y lo quieres y todo,
te cambia tus tiempos de sueño, te cambia tus tiempos de salida, te cambia tus tiempos de diversión, te cambia tu relación con tu pareja. O sea, hay un montón de cosas que se viven alrededor del nacimiento de un bebé. Y aunque es una situación muy positiva y muy llena de alegría, también puede tener momentos de duelo, ¿ok? O de pérdidas, vamos a llamarlo así. Ok, pérdidas de salud o enfermedad. Gracias, porque estoy viendo que hay un montón de gente que tiene pérdidas de salud o enfermedad. Y esa es una de las pérdidas que menos se le nota, se trata como una pérdida emocional. Porque ¿saben qué? Que cuando nos enfermamos, sea cual sea la enfermedad, inclusive de COVID. Yo en diciembre tuve COVID por casi, no sé, casi un mes. Y es impresionante cómo pierdes tu fuerza, cómo pierdes tu ánimo, tu voluntad de levantarte de la cama porque no tienes fuerza. O sea, eso significa una pérdida emocional. Entonces tenemos que hacer las paces con todo eso. Muerte de un hijo o hija, aquí tengo 3 personas. Muerte de padre o madre, 13 personas. Muerte de esposo o esposa, 7 personas. Divorcio, separación de pareja, 7 personas. Mudanza, 6 personas. Renuncia, despido de trabajo, 1 persona. Cuando estaba haciendo esta lista, les cuento que me reía porque mi hija, lo primero que me dice, mamá, pon pérdida de trabajo, porque mi hija acaba de renunciar a su trabajo. Y yo siempre le digo, vive tu duelo, procesa tu duelo, porque aunque te hayas cambiado por un mejor trabajo, aunque hayas renunciado porque no querías ese trabajo y porque quieres hacer algo nuevo, cambia ese estatus, esa normalidad a la que venías acostumbrada por algo diferente. Ahí es donde quiero yo que tengamos la conciencia. Ahí es donde está la palabra conciencia. Ok, sigamos entonces. Ya sabemos entonces que estamos claros de la cantidad de duelos que hay. Ahora fíjense algo. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta en menos de 48 horas que no estaban preparados para lidiar con esa marea inesperada de emociones, sentimientos y movimientos que se produce después de una pérdida, aunque sea esperada o inesperada? Y cuando llamo esperada o inesperada, les hablo sobre todo gente que ha vivido enfermedades. Yo lo puedo decir por mi papá. Mi papá sufrió al final muchísimo con su cáncer. Y llega un momento que tú le pides a Dios, Dios mío, que ya, que se lo lleven, porque yo no quiero verlo sufrir más. Y aunque tú estés esperando ese momento porque crees que es lo mejor para el ser que tú amas, igualito te da dolor, igualito te va a causar un montón de emociones y de sentimientos. Entonces, cuando las cosas suceden y todo cambia, nosotros rápidamente nos damos cuenta, ¿y ahora qué hago? Y a veces ni siquiera sabemos cómo vamos a reaccionar ante esas pérdidas. A veces no sabemos si vamos a reaccionar con desesperación o locura, o con silencio, o con ponernos como locos a resolver los problemas a todo el mundo. Mi maestra Sonny Down Johnston, que fue con quien hice toda mi preparación como coach holístico, ella está en Phoenix, en Arizona. Ella fue quien me acompañó a mí cuando el suicidio de Rafa, de mi esposo. Y ella después escribió un libro que se los recomiendo también, que se llama Love Never Ends, el amor nunca termina. Y ella escribió uno de los capítulos de su libro en la historia nuestra de Rafa y mía, porque pues nosotros éramos los 2 alumnos de ella. Y ella escribe en ese libro que ella se impactaba de ver cómo esa manera mía de vivir al servicio de todo el mundo y de ayudar a todo el mundo y de apoyar a todo el mundo, en un momento tan difícil, yo en vez de derrumbarme, yo lo que hice fue encargarme de todo el mundo y resolverle el problema a todo el mundo, cuando de verdad la que quizás, lógicamente, él dejó sus hijos y dejó su mamá y sus hermanos, pero digamos que era yo tratando de controlar racionalmente todo lo que estaba pasando y no me dejé sentir las emociones. Claro, había una parte compasiva mía, sí, pero también había una parte de que yo no sabía qué hacer con eso que me estaba pasando. Yo no sabía cómo manejar las emociones. Yo no sabía qué se hacía en un caso de eso. Entonces, todo eso puede pasar en menos de 48 horas. No nos preparan para ganar.
Y todos vamos a los ejemplos. Nosotros preparamos a los hijos para que estudien, para que se gradúen, para que vayan a la universidad, para que ganen becas. Si hacen deportes, para que ganen en los deportes. Si hacen competencias de cualquier tipo, gana, gana, gana. Todo el mundo tiene que ganar. Todo. Nosotros queremos ganar todo. Pero no nos preparan para la otra parte de la vida que es natural, que es perder. Y mucho menos nos preparan para morir. Porque nadie absolutamente, o poca gente, no puedo decir nadie, poca gente habla de la muerte naturalmente. Y hay una realidad. Nosotros ponemos un pie en esta tierra y al segundo tenemos el segundo puesto en la muerte. No sabemos cuándo nos toca. Hoy casualmente trabajé con una madre de un bebé, 3 años de edad. El bebé se le murió en una ambulancia aquí en los Estados Unidos. No es que en un país donde no hay cosas en los hospitales, no, aquí en los Estados Unidos, en New Jersey o Nueva York, por allí cerca. Y se le murió el bebé de una infección, de una bacteria, no le prestaron atención, lo que haya sido. Pero, como ella me decía, o sea, ¿qué me iba a imaginar yo que yo llamaba a la pediatra y no me contestaba o me decía que eso iba a estar bien, que se le iba a quitar, que mi hijo se iba a morir al día siguiente o a los 2 días? Entonces, nadie de nosotros está preparado para eso. Y no nos dicen que eso es algo que puede pasar. No hemos sido educados para enfrentar la experiencia más segura de vivir y más predecible, que es la muerte. Todos estamos aquí y todos podemos estar muertos en un ratico. Entonces, ¿por qué no estamos preparados? Porque no se nos enseñó cómo manejar el duelo. No se nos enseñó cómo manejar la pérdida por la muerte. No se nos enseñó qué pasa si me divorcio. O qué pasa si pierdo el trabajo. O qué pasa si se me muere mi perrito. O mi gato. O mi pollito. O mi pajarito. O sea, no se nos enseña eso. Pero mucho menos se nos enseña a recuperarnos después de eso. O sea, no se habla porque es preferible no hablar de lo malo. No, no hables de eso porque eso es pavoso. No hables de eso porque eso es atraer la mala suerte. No, no es que hay que estar hablando de eso todo el tiempo, pero uno pudiera estar más preparado para el momento. Cuando estamos en esa situación, cuando nos toca vivir la situación, no sabemos cómo responder, no sabemos qué decir, no sabemos cómo empezar a sentirnos mejor. Y hay una parte que es bien interesante, yo la quiero hablar ahorita, que nos ha pasado a muchos. Yo tengo aquí en los Estados Unidos, tengo 15 años. Y no me vine escapando de Venezuela en ese momento, me vine porque pues había conocido a Rafa y me tocó mudarme para acá, para los Estados Unidos y casarme. Pero la migración, la mudanza de país, cuando tú cambias de tu lugar donde tú vives, donde tienes tu estabilidad, eso produce un duelo muy grande y no sabemos cuánto es eso. Porque cuando nos mudamos de país nos desarraigamos, nos soltamos de nuestras bases, de nuestras raíces, dejamos nuestras costumbres, dejamos a nuestros amigos, dejamos a nuestra familia. Y pasa que cuando volvemos a nuestro país después de tiempo o al tiempo, no nos sentimos ni de aquí ni de allá, porque llegamos allá y ya no está la misma gente, ya las cosas no son iguales, ya como que mi vida no es ni de aquí ni de allá. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a procesar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer las paces con esos cambios. Porque me he conseguido muchísima gente. De hecho, hace poco atendí a una chica joven que su gran problema era que ella no se lograba amoldar aquí a este país porque un día me dijo, es que yo dejé a todos mis amigos allá, es que yo no me quería venir, es que a mí me trajeron y no me dijeron que yo me iba a quedar. Entonces todas esas cosas producen una un desencuentro interno en ti, donde ni siquiera sabemos cómo unir lo que pensamos con lo que sentimos. Y aprovecho de decirte esto porque cuando estamos viviendo sobre todo procesos de pérdida emocional, de duelos profundos, el camino más corto es el de la cabeza al corazón, pero es el que nos cuesta más recorrer. Es un camino que lo vamos andando como poquito a poco,
¿Por qué? Porque bajarnos de aquí, de pensar del por qué me pasó a mí, de por qué no fue de manera diferente, de por qué hice lo que hice, de por qué no dije lo que dije, de por qué, o sea, nos quedamos aquí y se nos olvida irnos aquí al corazón y dejar que ese corazón exprese lo que tiene que expresar, sienta lo que tiene que sentir, sin caer en la desesperación, sino buscar esa contención, buscar ese sostén que todos necesitamos cuando estamos viviendo un momento de dolor. Entonces, si has vivido la experiencia de la mudanza, inclusive en la mudanza de tu casa, hay mucha gente, y esto pasa frecuentemente, que bueno, que tiene o problemas económicos o que vino la recesión económica y tiene que vender su casa y tiene que quedarse en una casa más pequeña. Todo eso causa un malestar emocional y tenemos que procesarlo, tenemos que reconocerlo. Migrar es una decisión trascendental que normalmente nos abruma y detona emociones que no sabemos cómo manejar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado parejas que al migrar terminan divorciadas? ¿O familias que al migrar terminan peleadas? ¿Por qué? Porque el estrés emocional es tan grande, el tema del trabajo, el tema de no me hallo donde estoy. Hay tantas cosas que suceden que eso se convierte en problemas y puede causar rupturas de otro tipo que además son dolores de otro tipo y pérdidas de otro tipo. Entonces, lo que vivamos en el término de migración sobre todo, y traje este tema aquí porque sé que son muchas las personas que lo pueden vivir, lo que hagamos con el tema de migrar es algo normal. Lo que sintamos es algo normal. No se sientan que ustedes son diferentes. Ok, ¿qué es el duelo? Vamos a abrir, porfa, el chat para todo el mundo en este momento. Y quiero que algunos de ustedes me escriban qué significa para ustedes el duelo. El duelo significa dolor. ¿Alguien más? Un desequilibrio. Vamos a hablar entonces de qué es el duelo. El duelo no es más que un conjunto de emociones en conflicto que tiene una persona como resultado de un cambio. ¿Y por qué emociones en conflicto? Porque cuando estamos viviendo un duelo y de la manera como hemos sido educados, no sabemos si ponernos bravos, si ponernos tristes, si sentir culpa, si sentirnos desconectados, si sentirnos felices porque la gente ya no sufre. O sea, hay muchísimas cosas que suceden a nivel emocional que entran en conflicto cuando estamos en duelo. Y esto, por favor, grábenselo, háganle foto, lo que ustedes quieran. El duelo es la experiencia humana más descuidada y malentendida, tanto para quienes la sufren como para quienes le rodean. Porque como no sabemos manejar, no sabemos gerenciar muchas veces las emociones, ni sabemos qué decirle a las personas cuando están pasando por un momento difícil, entonces no entendemos bien qué es lo que tenemos que hacer. Y eso tiene que ver con nuestra educación, eso tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho hasta ahora o lo que nos han enseñado hasta ahora en nuestra vida. También el duelo es una respuesta natural y normal ante una pérdida de cualquier tipo. Y, ya esto lo dije, hemos sido criados para que lo veamos como algo anormal y antinatural. Hablamos hace un rato de que como no fuimos educados para perder, sino para ganar, cuando perdemos pareciera que es algo anormal o pareciera que eso es ir en contra de la naturaleza y en realidad no es así. Cuando se trata de duelo y pérdida, no tenemos que ser fuertes. Nosotros podemos ser vulnerables y como seres humanos se nos permite ser vulnerables. Pero ¿qué pasa? Y me imagino que cuando me estás oyendo ahorita, puedes recordarte muchas veces de que te dije, de hecho, te voy a poner un ejemplo yo. Tengo una clienta que de hecho hizo el programa de duelo conmigo y
me recordaba un día que estábamos trabajando que cuando se murió su hermano, su papá lo primero que le dijo fue, tienes que ser fuerte por tu mamá. Y ese tienes que ser fuerte por tu mamá fue un decreto, fue un mandato, fue una orden que no le permitió a ella vivir sus experiencias. Porque entonces ella empezó a ver lo que ella estaba viviendo, que lo que ella estaba sintiendo y lo que ella quería decir no era natural, no era normal. Y que ella estaba yendo en contra de lo que su papá le estaba diciendo. Pregúntate ahorita internamente, hazte esa pregunta. ¿Cuántas veces escuchaste cuando eras pequeño que llorabas o pequeña? Levántate, deja de llorar, eso no pasó nada. Te caías, te dabas un toquecito, No, levántese, vamos, adelante, no, deja de llorar, deja el drama, deja el drama. ¿Tú sabes cuántas veces uno escuchó deja el drama? Y no era un drama, era simplemente me duele, es simplemente quiero expresarme, tengo el derecho de expresarme, tengo el derecho de ser vulnerable y de decir me duele. No siempre tenemos que ser fuertes. ¿Y qué es lo que pasa con los que somos fuertes por mucho tiempo? Que llega un momento donde ya no podemos más y nos quebramos. Tengo también clientes que han sufrido ataques de ansiedad y el ataque de ansiedad no es más que eso. Me hago fuerte, 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 puedo todo, yo quiero todo, yo necesito ya. Y cuando me doy cuenta, al final, me quiebro, porque no puedo mantener más esa sensación de fortaleza de buste, ¿sabes? Porque es una fortaleza que no viene de la fortaleza del ser, del entender, del estar, sino de una fortaleza de que te dijeron que tenía que ser así. Entonces, no vale la pena. Ok, ya hablamos entonces que el dolor emocional son sentimientos contradictorios cuando sucede un cambio en lo que era un patrón familiar de comportamiento o cuando este patrón se termina. Por ejemplo, se me muere mi papá y voy a poner un ejemplo. Y yo estaba acostumbrada a llamar a mi papá todos los días. Y después que mi papá se muere, resulta que yo no tengo más papá a quien llamar. Yo no tengo cómo hacer para agarrar un teléfono y llamar a mi papá, porque ya mi papá físicamente no está. O se me muere mi esposo y yo estoy acostumbrada a que mi esposo todos los días en la mañana me trae un vaso de agua con limón y me lo pone en la mesa de noche. Entonces yo, en menos de 48 horas, seguro, voy a dormir y me voy a levantar y lo primero que voy a añorar va a ser a mi esposo trayéndome el vaso con limón a la mesa de noche. Y esto es un pequeñito ejemplo. Imagínense ustedes cuántos patrones familiares tenemos, cuántos patrones de vida tenemos ya enmarcados en nuestra mente, en nuestro diario vivir, que cuando hay una ruptura, hay algo que se acaba, hay una muerte o hay una separación o hay una mudanza, cuántas cosas se acaban. Yo todavía escucho gente que dice, wow, yo todavía extraño cuando yo me iba a comer las empanadas yo soy de Valencia, las empanadas de San Blas. O sea, unas empanadas deliciosas. Eso causa añoranza, eso causa, en momentos te causa tristeza. Entonces hay que estar claro de que cómo identificamos eso que estamos sintiendo y cómo hacemos para manejar esas emociones o para gestionar esas emociones. Sufrir un duelo, y creo que lo dije hace un rato cuando comencé, sufrir un duelo está relacionado con el corazón. Es lo que llevo en el corazón, lo que me duele en el corazón, lo que siento aquí en el corazón. No está relacionado con el cerebro. O sea, cuando tú sufres un duelo, no lo sufres aquí, lo sufres aquí. Y una de las grandes causas de que la gente no termina de recuperarse de sus procesos de pérdida y duelo es que llevan el proceso del duelo a la razón, a la racionalización de lo que es, de lo que debiera ser, de lo que siento, de lo que no siento.
en vez de llevarlo aquí, que es donde se siente, que es donde se mantiene la conexión con el ser. Porque al final nosotros tenemos que conectarnos con esa parte interna de cada uno de nosotros para ver qué pasa dentro de mí cuando yo vivo un proceso de estos. ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Qué sucede a nivel de mi alma? Es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Y es tan profundo que va al corazón más que a la razón. Entonces, no nos podemos recuperar de eso que nos ahoga solamente racionalizando, solamente pensando, solamente yendo al pasado o solamente yendo al futuro. Nosotros vamos a recuperarnos de un proceso de duelo cuando empecemos a sentir lo que nos pasa. Ok, la pérdida de un ser querido o el rompimiento de una relación, y esto quiero que si quieren le hacen foto también porque es súper importante de que lo tengan bien claro, es la sensación de buscar a alguien, escuchen bien, con quien siempre has contado para darte cuenta de que cuando lo necesitas de nuevo ya no está disponible para ti. Ojo, y estoy hablando a nivel físico, porque yo, María Alejandra Celis, soy de las que cree que a nivel espiritual uno mantiene una conexión. Pero he entendido que la conexión espiritual se mantiene cuando logramos sanar el corazón, cuando logramos permitir que esas emociones en conflicto, de las cuales hablé hace rato, cuando esas emociones conflictivas empiezan y esa marea de emociones empieza a calmarse. Entonces empezamos a entender que esos seres que tanto nos amaron, en el caso de los que ya se han ido, que están muertos, empiezan a estar con nosotros de otra manera. Pero, lógicamente, esto es algo que hay que manejar, hay que aprender, hay que transitar. Y la otra forma en que vivimos la pérdida de un ser querido o el rompimiento de una relación puede ser de otra manera también. Es esa sensación de buscar a alguien con quien nunca has contado para darte cuenta de que seguirá siendo igual. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa expectativa que tú tenías, que pensabas que a lo mejor en algún momento eso podría cambiar, cuando ya la persona no está, cuando ya la relación se rompe, esa sensación de expectativa de, bueno, yo espero que a lo mejor algún día cambie, que a lo mejor algún día las cosas sean iguales, que a lo mejor algún día, no, lo que ya no fue, esa persona que tú querías que estuvo, que nunca estuvo, que tú querías que estuviera, que nunca estuvo, ya no va a estar, porque nunca contaste con ella y ahora tampoco vas a contar porque se fue. Entonces, es tener conciencia de esto. Por eso hablé de la palabra paciencia, conciencia, presencia. Ahora, sigo jugando con ustedes porque me encanta el jueguito de aquí. Cuéntame qué tipo de emociones y sensaciones has sentido en tus procesos de pérdida o de duelo. Selecciona, aquí vamos a ponerte el poll, déjame ponerlo yo de una vez. Ah, mira, ya está listo aquí. Ya estaba, no, este es otro. Déjame ver si te pongo otro. Ok, ya lo pusimos. ¿Qué tipos de emociones y sensaciones sientes frecuentemente? Cuando hablo de emociones, tristeza, rabia, frustración, culpa, enojo, impotencia, miedo, desesperación. ¿Cuáles de ellas has sentido? Y hay otra que se llama sensaciones. Hay una cosa muy fuerte que sentimos los que perdemos seres queridos, que es una sensación de vacío, esa sensación de soledad, esa sensación de que me ahogo, ataques de ansiedad, esa sensación de que me falta la energía, de que no me quiero levantar de la cama, de que no me quiero quedar solo o no me quiero quedar sola, de que prefiero no hablar con nadie, de quiero salir corriendo, de que no tengo hambre, no quiero comer o al contrario, tengo muchísima hambre. Yo se los pongo aquí porque estas son emociones que nosotros no tenemos, a ver, hasta a lo mejor muchos de ustedes sí, pero parte de lo que yo les quiero compartir es eso, que hay emociones y sensaciones
normales y naturales. Aquí yo lo que quiero que veamos es la naturaleza del duelo. Son emociones normales y naturales que son, fíjense qué interesante. Miren, voy a ir viendo, voy a ir hablando de estas un poquito porque me parece súper interesante. Tristeza, todo el mundo. Sí, todo el mundo siente tristeza. Pero pocos dicen que rabia. ¿Por qué? Porque pensamos que si sentimos rabia, estamos siendo malagradecidos, estamos siendo malos hijos o malos esposos, o no se debe sentir rabia. ¿Y saben qué? Cuando estamos de duelo, se puede sentir rabia. Yo puedo sentir rabia, me da rabia haberme quedado así, me da rabia que esto haya pasado. Esa rabia no te va a durar toda la vida, pero es sano que tú expreses que tienes rabia. Porque no pasa nada. ¿Y por qué no decimos que tenemos rabia? Porque entonces escuchamos al que viene y te dice, qué mal agradecida, ¿cómo vas a sentir rabia? En el caso, por ejemplo, las personas que se separan, lo primero que uno siente cuando se separa y se divorcia es rabia. Tengo rabia. Eso es lo que más sientes. Y cuando alguien se muere, no quieres sentir rabia porque entonces te sientes malagradecida o malagradecido. No, la rabia es por otra razón. La rabia es porque me cambió la vida. La rabia es porque ya no te voy a tener más. La rabia es porque me siento sola. La rabia es por 20,000 cosas que te pueden estar pasando en tu corazón. Y está bien. Está bien que la sientas. Frustración, súper. Hay una que es, nosotros en el Grief Recovery Method no nos gusta decir la palabra, pero yo la voy a decir que es la culpa. Nos sentimos culpables cuando una persona está enferma y a veces no sabemos si queremos que se muera o si queremos que se quede y entonces nos sentimos culpables porque cómo es posible que yo voy a estar pensando y si yo no hubiera pensado es mejor que ahora me siento culpable. O sea, uno se vuelve un 8 con el tema de la culpa. Si es por un tema de accidente, hay mucha culpa. Si es por tema de suicidio, muchísima culpa. O sea, hay N formas, de verdad, de que nosotros podamos sentir culpa. Pero yo les voy a cambiar hoy la palabra culpa, se las voy a cambiar por responsabilidad. Yo me puedo hacer responsable de lo que realmente está en mis manos. Hay cosas que no están en mis manos cuando se trata del dolor o de la pérdida, porque hay cosas que yo no puedo resolver. Hay cosas que no están no están en mi control. Entonces, es bueno, ojo, y es bueno también hacerse responsables. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago responsable, yo puedo corregir cualquier cosa que yo haya hecho de una manera que hoy en día, viéndolo con conciencia, yo me dé cuenta que lo he podido hacer mejor o lo he podido hacer diferente. Entonces, ¿qué tal si yo hoy veo las cosas de manera diferente y digo, si es verdad, yo he podido hacer esto de manera diferente? Entonces, en vez de sentirme culpable, yo me siento responsable. Y la próxima vez que me vuelva a pasar algo como eso, ya yo tengo una respuesta de cómo yo lo puedo hacer de manera mejor. ¿Ok? O de mejor manera. Impotencia, mucho. Sentimos mucho impotencia. ¿Por qué? ¿Y por qué la impotencia? Porque la impotencia viene de aquí. La impotencia viene de la cabeza la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no podemos controlar lo que está pasando. Entonces, de la impotencia, cuando bajamos al corazón, podemos sentir en algún momento aceptación. ¿Por qué? Porque no podemos controlar las cosas. Nosotros solamente podemos asentir a las cosas como son, porque muchas cosas de esas no están en nuestras manos. Desesperación, miedo, por supuesto. Y sensaciones, por supuesto. Yo sabía que todo el mundo iba vacío, soledad, ataques de ansiedad. Me impresiona que tanta gente tenga ataques de ansiedad. Y falta de energía, que se puede confundir con depresión. Ojo, el duelo no es una enfermedad. Y esto es súper importante que se los diga y que se los comparta. El duelo no es una enfermedad. El duelo es un cúmulo de emociones, ya lo dijimos, que están
en una marea moviéndose para arriba y para abajo. Pero cuando yo trato el duelo como si fuera una enfermedad, empiezo a tomar pastillas, empiezo a tomar ansiolíticos, empiezo a tomar remedios para dormir. Ojo, hay gente que lo necesita, no me malentiendan. Yo jamás tomé una pastilla ni para dormir, ni ningún ansiolítico, ni ningún antidepresivo. Yo utilicé flores de Bach, utilicé aromaterapia, utilicé meditaciones, utilicé respiraciones. Lógicamente, yo tenía bastantes años de camino de conciencia de mi ser y tenía quizás las herramientas. Pero eso no quiere decir que no sentía lo que sentía. Lo que pasa es que utilizaba las cosas o los recursos, vamos a llamarlo así, que me iban a dar la posibilidad de armonizar mis emociones, inclusive con el Yin Shin Jitsu. Yo que hago Yin Shin Jitsu y me encanta porque es autoayuda. Pero ¿qué pasa cuando lo vemos como una enfermedad? Que entonces decimos que el duelo te causa depresión. No, el duelo lo que causa es falta de energía. Y falta de energía porque tienes ese cúmulo de emociones que está para arriba y para abajo. Entonces, hay momentos donde no quieres hacer nada, hay momentos donde no te quieres levantar de la cama, hay momentos donde no, sientes que no tienes fuerza para nada. Ojo, la misma fuerza que yo tuve cuando tenía COVID. Igualito, hubo un momento que yo decía, me siento igualito como cuando estaba viviendo mis procesos de duelo. Porque es la misma sensación. Es esa sensación de que no tienes voluntad de pararte, voluntad de tomar las riendas de ti. Entonces, esto todo que está aquí, se los puse para que podamos ver cuán natural y normal es todo eso, emociones y sensaciones que estamos sintiendo. ¿Ok? Gracias por compartir, las que compartieron las opciones que aplicaron para ustedes. ¿Cómo nos afecta el duelo? ¿Cómo nos afecta esto? Y es bueno tenerlo claro. ¿Por qué? Para que sepamos que tenemos que buscar opciones y recursos que no necesariamente tienen que ser medicamentos para poder comenzar a recuperarnos. ¿Qué nos pasa? Tenemos cambios en los patrones de sueño. O dormimos mucho o dormimos nada o muy poco. O nuestro sueño es intermitente. O nos paramos 4 veces durante la noche. O nos cuesta quedarnos dormidos y resulta que cuando nos dormimos a medianoche terminamos levantándonos al día siguiente unas horas que jamás en la vida nos habíamos levantado. O tenemos cambios en los patrones alimenticios. Empezamos a comer de más o de menos. O empezamos a ingerir alimentos específicos, chocolate, limón, inclusive alcohol, drogas, cigarros y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque todos esos cambios nos hacen buscar formas de escaparnos de esas emociones. Eso es lo que llamamos nosotros en el método formas de escape temporal. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos formas de escaparnos de eso que estamos sintiendo. Entonces, si se nos están cambiando los patrones de sueño, entonces nos tomamos una pastilla. O, no sé, empezamos a usar las computadoras más de la cuenta. Yo conozco una persona que el duelo le dio por agarrar el iPad y el teléfono y se duerme con el teléfono, el iPad todo prendido, pasa toda la noche. O sea, eso es súper dañino. Y es súper dañino porque no te permite descansar. Cambios de humor. De repente estás con energía, estás alegre, estás bien y de repente estás que no quieres ver a nadie, que no quieres saber de nadie, que no quieres nada. Eso es natural. Falta de energía, ya lo hablamos, la falta de energía. Alteración de la presión arterial. Esta es clave. La mayoría de las personas que viven procesos de duelo tienen alteraciones en la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene que ver mucho con el cerebro, con la pensadera. Entonces, estamos tanto aquí que disparamos la tensión a una forma que ya después no lo podemos controlar. Yo se los digo por experiencia propia, porque yo siempre fui de tensión baja y a raíz de mis duelos en el 2013, yo más nunca tuve la tensión baja. Más nunca. Yo de ahí en adelante tuve que usar remedios. Es el único remedio que utilizo además.
aparte de las vitaminas y de todos los suplementos que pueda tomar, la única medicina real que yo utilizo en mi vida es el lisinopril. Y por supuesto, el duelo causa enfermedades. ¿Por qué las enfermedades? Fácil. Las enfermedades están relacionadas directamente con las emociones. Cuando yo no expreso mis emociones, cuando yo no canalizo mis emociones, cuando yo no me doy el permiso de gestionar mis emociones de una manera consciente, natural, eso se convierte en enfermedades. Y muchas veces un duelo puede desatar una enfermedad terminal o inclusive la muerte. ¿Por qué? Porque no podemos manejar las emociones. Esta parte es súper importante porque es algo que yo escucho prácticamente todos los días o que leo todos los días en mi página de Facebook, en mi página de María Alejandra Celis. Es que tengo un sufrimiento que no me deja vivir. Es que tengo un sufrimiento que no puedo con él. Es que tengo un sufrimiento, un sufrimiento. Esa es la palabra que a la gente le encanta utilizar. Y hay una diferencia, que es, ya va, déjame irme atrás, que me fui de aquí. Hay una diferencia entre dolor emocional y sufrimiento. El dolor, ya lo venimos hablando, es una emoción normal, natural y genuina. El sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento sí es algo que yo elijo consciente o inconscientemente. Ojo, yo no estoy diciendo muchos de nosotros sufrimos inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Porque eso fue lo que vimos, porque eso quizás es lo que nos han enseñado las religiones, porque eso quizás es lo que hemos escuchado desde pequeños. Ay, hay que sufrir para llegar al cielo, hay que sufrir para... Hay 20.000 cosas con respecto al sufrimiento, yo no me quiero meter en aguas más profundas, porque aquí yo no estoy para juzgar a nadie. Ahora, sí les quiero decir que el sufrimiento es opcional, es tu elección. Y si tú en esa paciencia, conciencia y presencia de vivir tu duelo, tú tratas de traer de tu mente inconsciente a tu mente consciente, en donde tú tienes esa sensación de sufrimiento o ese malestar sufrido inacabable, tráelo a tu mente consciente, a tu presente y pregúntate, ¿realmente tengo dolor o estoy sufriendo como una manera de alargar el dolor sin buscarle una solución? Y tú me dirás, pero qué injusta eres, María Alejandra, ¿cómo tú me vas a decir eso si yo no puedo con este dolor que tengo porque perdí o lo que sea? Sí, volvemos a lo mismo. Puedes tener dolor, pero el sufrimiento es una elección que tú puedes hacer para ver ese dolor y entonces decidir, ok, ¿cómo yo puedo recuperarme de esto? ¿Cómo yo puedo sanar este dolor? ¿Cómo yo puedo hacerme cargo de esto que siento para ir paso a paso a mejorarlo? Tú puedes elegir sanar el dolor y dejar de sufrir. Eso está en tus manos. Eso está en esa conexión con tu corazón. Eso está en esa paciencia, conciencia, presencia. Todos podemos elegir dejar de sufrir. Hay una expresión muy que yo creo que todos la hemos escuchado, y que el pare de sufrir. Sí, porque es que en el sufrimiento hay mucha manipulación también, porque es una manera de control. Si tú estás sufriendo, pues no te vas a dar cuenta de la vida, no te vas a dar cuenta de las opciones que tienes, no te vas a dar cuenta de las elecciones que puedes hacer. Pero si tú te haces consciente de eso, otro gallo canta, otras cosas pueden suceder. Sufrir, y aquí es súper importante, aquí empiezan ya los recursos que yo te quiero dar. Sufrir es hablar de la pérdida. Recuperarte es hablar de los recuerdos, de las memorias, no importa que sean positivas y negativas, de los momentos, de las cosas, de los eventos que recuerdas y agradeces. ¿Por qué? Porque aún que las cosas te duelan,
Cuando tú comienzas a recuperarte de eso que duele, tú empiezas a hablar de eso, empiezas a hablar de los momentos, empiezas a recordarte de las historias, empiezas a traer a tu vida las memorias para que puedas ir haciendo las paces con eso. ¿Y cuál es el fin último del trabajo que vamos a hacer? El fin último es recuperarte del dolor y retomar tu vida con la conciencia de esa presencia de tu ser amado o de esa presencia de ti dentro de tu corazón, pero ya con esa forma de hablar de todo, con esa manera de decir las cosas sin que te duela, sin que eso te cause una marea emocional horrible. Y la recuperación significa reconocer que está perfectamente bien sentirte triste de vez en cuando. ¿Escuchaste bien? Sentirte triste de vez en cuando. Ojo, yo no le estoy pidiendo a nadie que se le murió un familiar hace un mes que ya deje de estar triste. No, no, porque además el proceso de duelo es diferente para cada quien. Cada quien vive su duelo de manera distinta. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su manera. Y vuelvo a lo que dije al comienzo. Todo tiene que ver con el tipo de relación que tú tenías con eso que perdiste o con esa persona que ya no está. Ojo, puede ser divorcio, puede ser separación, puede ser que te mudaste de país y dejaste a tus seres queridos allá, puede ser que se murieron, puede ser que te separaste, lo que sea. O tus niños que se fueron de la casa. O inclusive que te jubilaste. Cuando tú te jubilas tienes una relación con las personas y de repente dices, estás triste, wow, estoy triste, me hace falta la gente que dejé en mi trabajo o me hace falta ir a mi trabajo todos los días. Ahora, sentirte triste de vez en cuando y hablar de esos sentimientos sin importar cómo reaccionen los que tienes alrededor. Y esto es clave. Yo comienzo a recuperarme cuando puedo expresar mi tristeza de vez en cuando, o cuando puedo hablar de eso que me duele de vez en cuando, o las veces que me dé la gana, perdónenme lo franco, sin que cuando tú expreses esos sentimientos te importe nada de lo que nadie diga. Porque muchas veces no vivimos a plenitud esas emociones porque tenemos miedo al que dirán. Porque cómo me voy a poner triste y qué van a decir mis hijos. Y tengo que dar el ejemplo. Y cómo voy a estar llorando y entonces cómo hago que no me vean. O sea, no. Yo tengo una amiga que adoro y amo, una señora mayor que está pasando por un momento bien difícil en su vida con enfermedades de familiares. Y cada vez que la llamo la siento que está atarugada, así que no le sale la voz. Y le digo, ¿qué te pasa? Nada, estoy perfecta, es que la voz... No, a mí no me vas a meter en embuste. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que tienes? Bueno, y en estos días, sin querer, le mandé una cuestión de un video bellísimo que habíamos preparado y me escribió, estoy llorando que no puedo más. Y dije, alabado sea Dios que puedes llorar. ¿Sabes? Porque entonces yo no puedo llorar porque no le puedo mostrar a mi hija que lloro. No puedo llorar porque no le puedo mostrar a mi nieta que lloro. No puedo llorar porque me tengo que mantener fuerte, erguida, incólume porque no puedo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Nosotros podemos mostrarnos como somos, sin importar lo que tenemos alrededor. Y los que tenemos alrededor, a lo mejor con nosotros mostrando nuestras emociones, mostrando nuestras sensaciones, van a aprender un poco más sobre qué se trata el dolor emocional. A veces nosotros somos los grandes maestros de nuestras familias, porque de la manera como nosotros manejamos y gestionamos nuestras emociones, nos podemos convertir en maestros también de nuestra gente alrededor. Recuperarte es sentirte mejor y darte cuenta de que es normal y saludable tener la capacidad para hablar sobre lo que perdiste, para expresar lo que sientes sin sentir que te derrumbas. Una de las cosas, eh, casualmente hoy me tocó con una persona que trabajé que me dijo, qué rico es poder hablar de lo que siento y saber
que aun cuando me siento muy triste, al expresarlo me puedo sentir mejor después. Y eso que me dijo fue para mí como bien. Y le dije, eso es comenzar el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque te estás dando el permiso de sentir lo que sientes, pero también de poder hablar sobre ello sin necesidad de que te caigas en un hueco. Sino, ok, lloras, te sientes mal, pero sales adelante. Si llevas contigo la pesada carga de tus duelos que no has sanado por años, esto también es otra cosa que quiero que hoy nos llevemos y aprendamos muy profundamente. Y te voy a contar una anécdota de una clienta también que después de 30 años se le murió un familiar, llegó a mí, no puedo con esto, no sé qué me pasa, no sé por qué no puedo, no sé por qué me ha pegado tanto esto, no sé qué. Y cuando fuimos trabajando hacia atrás, resulta que tenía la pérdida de un familiar muy cercano desde hace 30 años, que ella lo engavetó, lo metió en una cajita, nunca más habló de eso, no quiso nombrar más nunca el nombre de esa persona, no tiene ni siquiera fotos puestas en su casa. Y trabajando este proceso de duelo de la otra persona que se le murió reciente, se dio cuenta que el dolor tan grande que tenía, más que el que tenía ahorita, era todo el dolor que había guardado durante 30 años. Un dolor que no se permitió sentir, que no se permitió expresar, por lo que sea, pero no se lo permitió. Y eso, de alguna manera, tarde o temprano, afecta nuestra esencia como personas, afecta nuestra productividad, afecta nuestros trabajos, afecta nuestro amor propio y nuestra autoestima. Y por supuesto, y lo peor, las relaciones. A veces tenemos problemas en nuestras relaciones porque tenemos un dolor muy grande guardado que nos hace mella para poder vivir a plenitud lo que estamos viviendo en el momento. Y yo se los digo, o sea, yo hoy en día digo, gracias a Dios que yo he tenido la valentía, y por eso me identifico como una mujer valiente y atrevida, de hacerle cara, de hacerle frente a mis procesos y buscar los recursos necesarios y el acompañamiento necesario para poder caminar esos procesos de duelo y recuperarme. Porque además, cuando tú tienes claro que tú tienes una vida por delante y que tú quieres hacer algo maravilloso con tu vida, tú no las puedes desperdiciar. Tienes que agarrar la vida por delante y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo ahora? ¿Cómo voy a seguir yo adelante? ¿Qué puedo hacer? Y finalmente, ir tras tu felicidad. Y la felicidad eres tú. Eres tú conectado con tu ser, eres tú conectado con tus emociones, eres tú conectado con tu vida, con el sentido, con tu propósito. Eso es lo más importante. Recuperarte te va a dar libertad. ¿Por qué? Porque te va... Mira, una de las cosas, yo el jueves pasado terminé un grupo de duelo que era presencial aquí en Orlando, y los testimonios de todos, literalmente de todos, fueron el mismo. Siento que me quité un peso de encima. Siento que me quité un peso grande de encima. No es que te quitas el peso de la persona, no, porque recuperas la memoria de la persona, recuperas las buenas cosas, te quitas el peso del sufrimiento, te quitas el peso de lo que te dijeron que no podías hacer, eso es lo que te quitas. Y además obtenemos mucho conocimiento. Este programa, la maravilla que tiene es que es educativo. Este programa, más que terapéutico, es un programa educativo, porque lo que hacemos es aprender a gestionar nuestras emociones, aprender qué es lo que nos pasa cuando vivimos un proceso de dolor y pérdida. ¿Cómo me recupero, dirás tú? Y ya estamos terminando para la persona que dijo que tenía poco tiempo. ¿Cómo me recupero? Emprendiendo una serie de acciones pequeñas, correctas y concretas. Ese es el programa. Es una serie de acciones pequeñas. Y la idea es reeducarnos, volver a aprender cómo podemos vivir nuestra vida sin ese dolor. Sin ese dolor que hemos tenido. Ojo, no estoy diciendo, y vuelvo a repito,
que es que nos vamos a quitar el dolor como que si fuera una camisa. No, es un paso a paso, es acciones, pequeñas acciones correctas, precisas, que nos van a dar la posibilidad de recuperarnos. A ver, esto, ok. Un pasado sin resolver te puede afectar negativamente en el futuro. Y lo hablé hace un rato. Y es resolver el pasado para encontrarle un nuevo significado a tu vida. Cuando volvemos a vivir la vida después de habernos recuperado de un dolor, también soltamos el temor de volver a sufrir, de volver a sentirnos lastimados. No se crean, yo a veces lo pienso, yo a veces de corazón se los digo, yo que he vivido tantas cosas y pérdidas y que trabajo con esto todos los días. Yo hago sesiones todos los días de mi vida a gente que ha vivido una pérdida. Y digo, Dios mío, yo que estoy trabajando todo esto, ¿será que yo estoy preparado otra vez para perder a alguien o algo? Y la pregunta que me hago, por lo menos tengo la educación y el conocimiento. Y lo que me va a tocar al momento de que me vuelva a tocar vivir algún proceso de pérdida es tomar nuevamente los pasos, saber cómo tengo que gestionar mis emociones, y con ese conocimiento estoy segura que se me va a hacer un poco más fácil, o por lo menos menos pesado, porque voy a tener paciencia, voy a tener mucha conciencia y voy a tener la mentalidad de estar presente en el momento, en el ahora. Ok, cuando hablo de resolver, y es parte de lo que hacemos en nuestros grupos de apoyo o nuestros programas grupales del Grief Recovery Method, no estamos hablando de olvidar el pasado, no estamos hablando de olvidar a nadie, no estamos hablando de pasar la página y dejar todo atrás, no. Estamos hablando de perdonarnos y perdonar, estamos hablando de reconocer que está bien que te sientas triste y que lo puedas expresar sin temor a cómo reaccionan los otros. Estamos hablando de que puedas disfrutar de los buenos recuerdos, sin que esos recuerdos te provoquen resentimiento, remordimiento, arrepentimiento, culpa, un apego que no sabes qué hacer con eso. Eso es resolver. Por eso es que es tan importante esta parte educativa donde nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos pasando. El método del Grief Recovery nace a partir de la muerte del hijo de John James, que es el creador del método del Grief Recovery. Él buscó hasta que consiguió un método con que él pudo hacer su proceso exitoso para recuperarse de la pérdida de su hijo. Y venía mucha gente que había perdido sus familiares o había sufrido dolores y le preguntaban a él que cómo había hecho él para recuperarse de la pérdida de su hijo. Y un día dijo, porque él era un empresario, un día dijo, ¿saben qué? Yo voy a dejar todo, voy a vender el negocio y me voy a dedicar a esto. Porque la muerte de mi hijo tiene que tener un propósito. Y él le consiguió un propósito. Y el propósito que él le consiguió fue trabajar con este método que tiene más de 40 años y tiene como misión proporcionar ayuda en el proceso de recuperación de pérdidas emocionales a la mayor cantidad de personas de la manera más rápida. Por esa razón, hacemos este trabajo también online. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo es eso que tú vas a trabajar el duelo? No, hoy en día se nos demostró que el tema del online ya dejó de ser un tabú. Ya el tema del online es una posibilidad. Nosotros no dejamos de sentir porque estemos tras una computadora. Si nosotros manejamos este proceso como es, igualito vamos a pasar por él con las emociones. Este programa está basado en evidencias. Yo les invito a que se metan en la página web, se llama The Grief Recovery Method. Ya vamos a darte la palabra, María. Y es una investigación realizada por la Universidad de Kent State, donde se ha demostrado su efectividad por los testimonios de más de 2,000 y tantas personas que han dicho cómo han superado sus pérdidas y cómo los ha ayudado este programa.
Tiene 40 años de aplicación exitosa y pues los testimonios de la investigación son lo que habla de eso. Dime María, cuéntame. Ya va, ok. Mm, Sí, es muy cierto lo que dijiste, porque honestamente, pues yo desde la pérdida que tuve recientemente, mis terapias han sido todas online, Mm, porque pues ahora yo vivo en el área de Villages, yo viví en el área de Orlando, pero entonces mm, pues eh, compramos una propiedad en esta área y mm. entonces pues todas mis terapias las he hecho online y de verdad que es una cosa. O sea, sí funciona. Es muy Qué cierto lo bueno. que acabas de decir. Sí, sí. Sí ¿Conocías funciona. al The Grief Recovery Method o no? Sí, sí. Le voy a ser bien honesta, estoy muy encantada con, con su método porque lo he hecho, pero lo he hecho en inglés. Claro, Es lo en que inglés. pasa. Sí, Porque el área buenísimo. donde resido, pues más gente En inglés, americana. claro, claro. Exacto, que son más americanos. Hay menos en el área, o sea, de español. Qué Eh, bueno. pero el suyo honestamente es más completo. Ay, tan Vamos a decir, bella. sí o no, 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 sí es más completo porque pues, este, y es más completo, honestamente. Y es también como uno dice, yo le voy a ser bien honesta, y yo también se lo digo a muchos americanos, o sea, es como cuando tú vas a algo que realmente es lo que tú buscas. Es como, por ejemplo, voy a la misa, soy católica, ok, Mm, perfecto, mm. pero donde me siento, como nosotros decimos, bueno, yo soy puertorriqueña, como Mm, nosotros decimos, más mejor, más pues, mejor. obviamente es donde está el área, el idioma de uno, ¿me entiendes? Claro, totalmente. Pero lo que usted acaba de decir es muy cierto. La gente, yo al principio no lo creía tampoco, porque yo decía, ¡ay, mi madre! Pero espérate, tengo que estar otra vez yendo Mm, al área de Orlando, que si esto, que si lo otro. Y todas mis terapias las he hecho online. qué bueno, qué bueno. Y, pero su método es bastante completo. Pero no Gracias. quería, no, ok, No, bueno, tan no, linda, gracias, porque esto es un sí, testimonio también para nosotros y para los que nos están escuchando. Gracias. sí, Valoro sí, sí. mucho tu participación. Gracias. No, gracias. Ok, entonces, algo que decía John James. John James se murió el año pasado, en agosto, lamentablemente, de una enfermedad. Y una de las frases que más me gusta de él es esa que él deja y dice, mientras más utilizo este método, más convencido estoy de que la pena no resuelta es la raíz de la mayor parte de los problemas que tiene la gente. Este método no solo define el problema, sino que ofrece la solución. Y eso es lo que vamos a ofrecerte. Entonces, son 8 semanas de trabajo grupal. Si es individual, que también lo hago individual, es 7 semanas. Utilizamos el método para la recuperación del duelo. Es un método, como lo dijo María, súper completo. Es un método que tiene de respaldo el libro, lo tiene en español y lo tiene en inglés. Bueno, lo tiene en 20 idiomas, pero digamos, lo tiene en español. Nos entregan a los facilitadores pues todo el programa, todas las tareas, todas las acciones que hay que tomar, todo, 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 todo. Entonces utilizamos ese método para aprender a relacionarnos con el dolor y resolver esas heridas profundas que nos dejan las pérdidas. Yo quiero dejarte 3 consejos súper importantes antes de terminar la charla y ofrecerte lo que estoy dando para trabajar con el método. Y es, quiero que le tomes fotos si quieres. Para recuperarte del duelo es súper importante y recomendable pedir ayuda. Ojo, no estoy diciendo que sea yo la ayuda, pero no te quedes sin pedir ayuda. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que estás en ese momento donde las emociones te arropan, te ahogan, no te quedes sola, no te quedes solo. Pide ayuda, busca, sea en una iglesia, sea con un psicólogo, sea con un coach o un especialista de duelo, sea con una gran amiga o una persona en que confíes y quieras mucho. No te quedes solo.
preferiblemente si la ayuda es profesional, como es en mi caso, pero de cualquier manera no te quedes solo, pide ayuda. Lo otro es no ignores ni escondas lo que te duele. Esconder e ignorar tus duelos y tus pérdidas no las resuelve. No te da la oportunidad de que te recuperes. Al contrario, lo que hacen es que se apilan, como digo yo, se quedan como guardadas, se quedan como frisadas y eso después se puede convertir inclusive en una bomba de tiempo. Hay casos muy comprobados de que hay gente que por no haber resuelto historias de duelo, tiene accidentes, se suicida, mata a otros, o sea, ¿por qué? Porque se convierte en un caldero de emociones que en cualquier momento explota y ya no sabes qué hacer con eso. Y es importante que aceptes y no te resignes, porque aceptar el duelo no significa que te hayas recuperado de él. Aceptar el duelo es reconocer que estás en el proceso, reconocer que necesitas ver eso que te duele, reconocer que estás viviendo algo que te cambió tu vida, pero no te vas a resignar. Y resignarse es, bueno, esto fue lo que me tocó vivir, bueno, esto fue lo que Dios me mandó, bueno, es que así son las cosas. No, 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 no. Nosotros no podemos resignarnos a la vida. Nosotros tenemos la vida para vivirla, nosotros tenemos la vida para aprovecharla. Entonces, no la aceptes, no, no te resignes, acepta lo que estás viviendo con la elección que tienes de poder transformarlo, de poder recuperarlo. Y así es cuando puedes entonces poder transformar tu dolor y sanar tu corazón. Porque el proceso de transformación va de la mano con un proceso paso a paso. Este proceso tiene, yo particularmente, María Alejandra, doy sesiones privadas, 1 a 1, y próximamente voy a comenzar 3 programas. Un programa online que va a ser grupo número 2 todos los martes durante 8 semanas, comenzando el 30 de agosto a las 7 de la noche. Son 2 horas cada semana vía Zoom y el grupo máximo de personas es 8. María, que lo está haciendo, sabe que esto que estoy diciendo es cierto porque no nos dejan más de 8 personas, cosa que yo comparto, me parece maravilloso. Hay un programa presencial que lo doy aquí en mi casa en Orlando. Gracias a Dios tengo una casa que me da la posibilidad de hacerlo así, donde lo voy a hacer todos los miércoles a partir del miércoles 7 de septiembre durante 8 semanas. El presencial es más, tiene mayor valor que el curso online, por razones obvias. El presencial siempre nos tomamos más horas, es más preparación, es más cosas dentro del 1 a 1 en persona. Y el programa, el otro online que tengo, comienza el 8 de septiembre a las 12 del día. Mi intención es poner 2 horarios diferentes online para que haya gente de Europa que pueda entrar a una hora factible y para que haya gente de aquí que pueda hacerlo durante el día, que no tenga que esperar hasta la noche para hacerlo. De hecho, ya en el grupo del 8 de septiembre tengo 4 personas inscritas. O sea que ahí en ese grupo nada más quedan 4 cupos. Y en el del 30 de agosto tengo 2, o sea que ahí tengo para 6 personas. El grupo en presencial sí es un grupo máximo hasta de 12 personas. Hasta ahora, lo otro que les puedo ofrecer es recursos gratuitos en mi página web. Pueden ir a mi página web, marialejandracelis.com. Ahí hay recursos descargables, cosas que pueden utilizar para comenzar mientras toman una decisión para trabajar conmigo. O, por supuesto, en mi canal de Instagram siempre estoy poniendo cosas para compartir un poco más de información, de enseñanzas. Y, bueno, lo que no puede faltar nunca, mis meditaciones en mi canal de YouTube. Para los que no conocen mi canal de YouTube, se llama María Alejandra Celis Llanes. Es un canal que está lleno de meditaciones, tengo cosas maravillosas ahí. Y esas meditaciones existen gracias
a mis procesos de duelo del 2013. Porque yo buscando no tomar ningún tipo de medicamento, ni tomar nada que fuera remedio, dije, yo tengo que buscar la forma de yo recuperarme de una manera natural, y las formas que usé fue flores de Bach, meditaciones y aromaterapia. Y producto de todo lo que me sirvieron las meditaciones, pues me propuse, por gratitud, dar meditaciones, empezar a utilizar mi voz como un recurso para ayudar a otras personas a recuperarse también de sus procesos, pues accesible para todo el mundo, por supuesto, y que fuera una posibilidad para transformar y para recuperarse. Hasta aquí llegamos. Gracias infinitas por por estar aquí. Para los que están todavía conectados, si hay alguien que quiera preguntar algo, por favor siéntase libre de preguntarlo. Pueden levantar la mano y yo con todo gusto los escucho. Y si no hay más nada a que yo los pueda ayudar, pues aquí estoy siempre con mi corazón al servicio de ustedes, siempre para apoyarlos, para ayudarles. Y bueno, también los invito a que busquen en Amazon mi libro de las cenizas al amor. Ah, no les dije. El curso, el programa, parte de lo que les doy con el programa es, por supuesto, el libro del método. Eso va de parte mía, se los doy. Les doy el libro, les doy toda la parte de tareas. Tengo un grupo de WhatsApp donde semana a semana nos mantenemos conectados para cualquier ayuda que necesiten. Y adicional les doy una copia de mi libro de las cenizas al amor. Bueno, listo. Me despido. Un abrazo inmenso para todos. Gracias hasta el final los que se quedaron. Un abrazo inmenso. Gracias, gracias infinitas por todo. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Con el favor de Dios. Un abrazo. Cualquier cosa me pueden escribir directamente. Bye.